toda la noche, a lo mejor no amanecieron muy animosos, o sí o no, chicos. Con Bueno, ánimo, pero con frío, maestra. me da gusto escuchar eso que me. ¡Ay, Fernando de la Mora! ¿No le zumbaron las orejas el viernes? Ay, sí ando siempre que. A ver, ¿por qué no me contestó el viernes? A ver, conteste. Con honestidad. Ay, no. Ay, indispuesta. Ahora las computadoras están con eso de que hay computadoras inteligentes, ahora tampoco, ahora hay un nuevo término, las computadoras están indispuestas. Ujú. Ay, qué caray. Pues yo no sé si le dijeron que ya le había puesto no participación. Ujú. Porque estuve preguntando, porque entiendo que finalmente estamos en clase y aunque sea a la larga distancia, ya no es a la sana distancia, pues finalmente yo tengo que estar preguntando para ver si los alumnos han estado repasando. Pero bueno, chicos, ay sí, pues ahí cheque bien la compu para que no le cause malas jugadas y pobre de usted, ya tiene un punto menos, Fernando. Ok, a ver chicos, ¿alguien de ustedes o del grupo quiere comentar sobre la nueva recalendarización, hijo, ajuste a la nueva recalendarización? ¿Me pueden decir, alguien quiere comentar algo, por favor? Yo, profesora, buenos días. Hola Valeria hermosa, buenos días, adelante, escucho. Buenos días, profesora. Mire, Ujú. nosotros como grupo habíamos Sí, tomado la decisión de sí, comentarle sí, que si podíamos mantener el semestre hasta el día 2 de julio como ajá, evaluaciones y sí, posteriormente seguir tomando clases con usted, pero sí, ya sin ujú. que hubiera evaluaciones o más trabajo, simplemente como una regularización, vaya. No Ok. sé si usted esté de acuerdo. Ah, ok, qué bueno que me dice usted, jovencita hermosa. Valeria, gracias por esa opinión. Voy a escuchar a sus compañeros. Está Fernando de la Mora, que ahora sí quiere participar. Y luego Carmen. Carmen ya se salió. Rodríguez Jiménez, adelante. Fernando. Sí, sí. Ajá, ajá. Ay, Fernando. Fernando, ¿usted va que corre de político? Le auguro un éxito como político. Ajá. Ujú, sí. Ajá. Bueno, ok, entonces gracias a usted, Fernando. Escuché a Fernando, a Valeria. ¿Quién más quiere escuchar? ¿Acaso nada más Valeria y Fernando son las únicas personas que opinan? Luisa Fernanda, adelante, por favor, Luisa. Y Maestra, luego igual que mi Jorge Alberto. compañero de la Mora, el semestre pasado estuve con usted y pues sí me gusta cómo da las clases Sí. y al igual que mis demás compañeros me gustaría terminar el semestre pues el 2 de julio Ujú, para el tiempo restante ujú, aplicarle el tiempo necesario a su clase y que ujú, podamos adquirir pues bien los conocimientos y ponerle el empeño pues que se ujú. merece. Bien, ok. Fíjense que yo soy como esos de que dicen esa frase popular, soy muy creída. Me estoy creyendo todo lo que me están diciendo. Gracias, niña hermosa Luisa Fernanda. Luego sigue Jorge Alberto y luego Luis Daniel. Jorge Alberto, adelante, por favor. Sí, maestro, yo también estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros, porque Sí, pues, la verdad se enseña bien. La verdad, yo el otro semestre tuve pues, ajá. administrativo con una maestra que no me enseñó, y estoy en una semana, me enseñó más que la otra maestra. Y pues la verdad Bueno, como que ujú, o sea, me voy a presionar menos de memorizar nada más por memorizar y mejor entender lo que me explique, porque pues, sí, la ujú, verdad tenemos la presión de los trabajos y eso, la ujú. verdad como que nada más aplicas memorizo para el examen y ya.
Bueno, muy amable. Gracias, Jorge Alberto, por su opinión. Vamos con Luis Daniel. Adelante, Luis Daniel. Sí, maestra. Bueno, pues concuerdo con los comentarios que han hecho mis compañeros, Ujú, que igual el semestre pasado, igual, pues a mi clase de administrativo no fue muy acorde y con usted ujú, hemos aprendido más. Y ujú. creo que son clases muy buenas y podríamos seguirlas tomando, al menos ese es mi anhelo, pero Sí. también concuerdo en que estas últimas semanas han sido de mucha presión y no, Ujú. no siendo alusión a su materia, sino a todo, ¿no? Sí, Sino a claro. toda la situación que se ha Ujú, dado por las ujú, realizaciones diferentes que se han dado, sí ha sido de ujú, mucha presión y ujú, creo que resultaría beneficioso al ujú, menos seguir ujú, tomando clases para fines de aprender y ujú, pues si es visto de esa manera, concuerdo en que ujú, se evalúa hasta el 2 de julio y ujú, seguir tomando clases con ujú. usted de la manera que lo hemos hecho porque Gracias. pues es Ujú. gratificante. Es eso. Mm, Gracias, Luis Daniel. Irving, por favor, Irving, adelante. Sí. Hola, profesora, buenos días. Buenos Bueno, días, pues Irving. yo quisiera reiterar el Ujú, mismo sentido ujú, que mis compañeros. ujú, A título personal llevo semanas. Como todos sabemos, este semestre pues ha sido muy raro por el paro y luego tratar de recuperarnos. ujú, Entonces, pues personalmente yo llevo semanas transcribiendo cosas que no comprendo, entrando a ujú, clases y escuchándolas, pero no absorbiendo nada. ujú, Entonces, pues investigando, hablando con mi psicólogo y todo, me comenta que es un síntoma, bueno, no un síntoma, pero se llama burnout. Básicamente ujú, ya estamos fatigados, o al menos yo, al máximo, ¿no? ujú, Entonces, he notado de unas 2 semanas para acá que ya ni siquiera estoy aprendiendo, simplemente estoy yéndome como en retroceso. Y ujú, pues la verdad creo que continuar el semestre, sí podríamos memorizar cosas como dicen otros compañeros, pero ujú, creo que como conocimiento no se va a quedar nada. Entonces sí creo que sería más valioso que pues ya ujú, sacáramos de la mesa esto de las evaluaciones y realmente concentrarnos a estudiar la materia, porque es una materia, pues como ya lo hemos visto, muy ujú, complicada, muy ujú, vasta. Y ujú, la verdad es que sí, no sé los compañeros, pero yo me he encontrado ya varias ocasiones ujú, leyendo la ley, ujú, así repitiendo en mi mente, casi a memorizando los ujú, artículos, pero sin entender a qué se refieren, sin ujú, comprender dónde se aplican. Y pues creo ujú. que eso nos haría simuladores del derecho, ¿no? Aquí Sí. venimos a estudiar, a tratar Ujú, pues de hacer algo por el ujú, conocimiento y creo que ese fin se está perdiendo por nada ujú, más hacer trabajos, hacer ujú, exámenes por calificación, porque no le puedo mentir, supongo que como estudiantes no podemos mentirles en que sí nos ujú. preocupa la calificación, sí Claro. estamos estresados con eso, entonces Ujú, yo considero que la ujú, propuesta que ya dieron los demás compañeros ujú, es justa en el sentido de que ujú, vamos a poder trabajar sin esa ujú, presión y a la vez ujú, ujú, vamos a poder ser evaluados con ujú, conocimientos que de alguna manera sí tenemos más afianzados a comparación con los que tendríamos en estos días que se ampliaron, que la verdad considero que van a ujú, ser nulos. Y no porque la ujú, clase sea mala, no me ujú, malentienda. ujú, Simplemente que nosotros como estudiantes ujú, ya no tenemos ujú. la capacidad de estudiar al mismo nivel que antes. Claro. Entonces, sí sería, al menos a Ujú, mi parecer, muy ujú, bueno que hiciéramos ujú, esta adecuación, más ujú, porque dentro de todo en su clase, ujú, pues está la opción de participar, de hablar, de ujú, dialogar, pero hay ujú, otras en las que se han mostrado intransigentes y nos han pedido ujú, transcripciones completas de la ley, ujú, lecturas muy grandes. ujú, Entonces, todo eso junto, pues ujú, sí, la verdad es complicado y pues sabemos muchos que tratamos pues ahora sí que hacer malabares con todas las materias, el trabajo, la familia, el COVID, y no quiero jugar la carta del COVID, pero realmente Ajá. sí está muy difícil para uno como estudiante en esta época. Entonces sí sería pues bastante Sí. agradable que se tomara eso en cuenta. Ok. Creo que eso es todo. Gracias. Gracias, Silvin. ¿Alguien más quiere participar? Estoy escuchando rápido, Cleo, no creo. Estoy cierta que como docente, no obstante, Valeria, ahorita voy contigo. Valeria, adelante antes de que yo hable. Por favor, Valeria. Bueno, profesora, creo que le estamos proponiendo o Ujú, esta situación porque ajá, nosotros decidimos retomar el paro antes, ujú, ¿no? ujú, Entonces, quizás si nosotros hubiéramos permanecido ajá, con la situación de no tomar las clases, pues quizá nos tendríamos que adaptar al nuevo calendario, pero ajá, justo porque como ya trabajamos ujú, y teníamos la idea en un inicio de que terminaba ujú, el 2 de julio, por eso nos ujú, atrevemos a hacerle esta propuesta. ujú. Gracias, Valeria. Perfecto. Leslie, adelante. Leslie. Leslie levantó Sí, la mano, por profesora. favor. Sí, Sí, profesora. sí,
Sí. Bueno, dos situaciones. Primero, comentarle que hace un ratito tuve que cambiar de dispositivo, entonces le pareció que salí, pero ¿Cuáles son tus apellidos, pues ya Leslie? estoy aquí. González Vilchis. Ok, sí, porque sí te anoté. Está Bueno, Rodríguez, gracias. Rodríguez Jiménez, Carmen, Carla Sí, la mano, profesora, Carmen. aquí estoy. Adelante, por favor. Sí, le iba a decir lo mismo que también me dijo, me nombró cuando me dijo, ya se salió, pero no, aquí Ajá. estoy, se fue a internet ¿Tus y se quedaron apellidos son? bloqueados. Carmen, tus Rodríguez apellidos. Jiménez. Rodríguez Jiménez, ok. Sí, Gracias. porque yo voy señalando aquí. Ok, miren chicos, rápidamente para concluir esta parte que ustedes me están expresando, están exteriorizando el sentir que tienen ante una presión. Definitivamente no voy a entrar aquí a decir y comentar, las circunstancias nos rebasaron, eso es cierto, y debemos de ser tanto docentes como alumnos conscientes de lo que estamos viviendo, pero al mismo tiempo siempre una actitud universitaria, una actitud, un compromiso hacia esa preparación que ustedes están llevando a cabo como futuros profesionistas, hoy estudiantes comprometidos con ustedes mismos, no con la maestra, no con la institución, sino con ustedes mismos, porque es su formación. Y a mí me gusta escuchar mucho a los alumnos, porque siempre he dicho que precisamente el marco que nos debe de alguna manera siempre prevalecer es sabernos expresar y saber pedir con respeto, ¿verdad?, a nuestros docentes lo que nosotros queremos. Y es cierto, en muchas ocasiones he visto la preocupación de ahorita de ustedes de tener muchas actividades, muchas tareas, lo que no se vio durante ese tiempo se quiere recuperar en poco tiempo. Y yo considero que también lo más importante es que el alumno aprenda. Efectivamente, estamos en una institución educativa, diría, dos grandes discípulos de Carlos Marx, que es Passer, en este caso, Passerón y Bourdieu, que son autores alemanes. Ellos señalan que la educación hay una violencia simbólica porque quien impone finalmente la educación pues son las grandes esferas, el Estado, y que finalmente a través de ellas pues de alguna manera aterrizamos con una cuestión de calificación y estamos en una institución educativa que nos obliga de alguna forma en un sistema en el que estamos nosotros escolarizados a terminar con una calificación. Es por eso importante que aunque no queramos, pues tenemos que aterrizar, tanto ustedes como nosotros los docentes, con una calificación. Y efectivamente, durante este primer tiempo que nosotros se reanudó las clases, independientemente de que sea, llegamos a un acuerdo, y ese acuerdo pues lo quiero respetar. Yo lo quiero respetar porque de alguna manera, pues tanto ustedes como nosotros los docentes, bueno, yo lo digo por mí, me siento así presionada, porque finalmente estábamos llevando un ritmo importante. Y estoy de acuerdo, si ustedes se sienten muy presionados por la cuestión de tantas tareas, tantos trabajos, vamos a tratar de respetar, no vamos a tratar, vamos a respetar ese acuerdo de que termine el curso como habíamos quedado este viernes 2 de, 2 de julio ya, finalmente, y posteriormente podríamos hacer el examen regresando del periodo vacacional, del segundo examen que ustedes me pidieron, de esta última parte. Y una vez ahí, yo doy promedios, pero ahí quiero hacer una pequeña observación. Yo daría promedios esperando que con el reajuste, en las fechas del reajuste, me dé tiempo a que yo pueda en forma individual y personalizada ir entregándoles a cada uno de ustedes sus promedios. Eso a partir de hoy, lo he hecho incluso los que ya estuvieron conmigo el semestre pasado, están de acuerdo que yo estuve dándome el tiempo para que a cada uno de ustedes le fuera dando su promedio y darle su derecho de audiencia, ¿no? Derecho de audiencia, a ver, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es? No, maestra, si entregué esto, etcétera. En esa parte estoy clara que me gusta siempre hacerlo porque tengo una atención para mis alumnos. Eso es un punto importantísimo. Y sí, me agradaría que en medio de esa situación de ir dando promedios, también ir avanzando en los temas, pero es importante que así como yo me estoy comprometiendo frente a ustedes, aunque no estemos viéndonos, me estoy comprometiendo a respetar los acuerdos que ya habíamos hablado de la evaluación, también quiero que ese compromiso que ustedes hoy me lo expresan verbalmente, se dé, es decir, continuar dando clases hasta que concluya esas famosas fechas que hablaron del reajuste
al calendario que ya había aprobado Consejo Técnico. Entonces, no sé si haya mayor cuestión que comentar, pero sí me gustaría contar con su presencia. Pues finalmente, ya lo dijeron varios compañeros, quienes son los que más deben estar comprometidos, pues son ustedes, muchachos, porque finalmente nuestra universidad hermosa en muchos aspectos y sobre todo es una universidad pública, una universidad que te da mucho sin pedirte nada casi, ¿no? Entonces yo creo que es importante que nosotros valoremos esa educación que estamos recibiendo y que la sepamos aprovechar. Y yo en lo particular, bueno, pues como egresada que soy, obviamente de esa Facultad de Aragón, de la UNAM, pues sí, la quiero mucho, la amo mucho y yo doy y procuro expresar ese cariño, ese amor que siento por mi universidad a través, obviamente, de mis estudiantes, de mis jóvenes estudiantes y mis alumnos. Entonces, si no hay algún otro comentario que hacer, pues vamos a continuar con la clase. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas respecto de algo de lo que comentamos? ¿Escucho? No, maestra, todo claro. Todo claro. No, Gracias, gracias. Miss Daniel. Gracias, niños. Bien, vamos entonces, ayer estábamos viendo, bueno, perdón, el viernes, entrábamos a ver lo que son, obviamente, los ingresos. Habíamos comentado que la palabra ingresos, obviamente, es todo aquel capital, sobre todo en dinero. Digo, aquí es importante resaltar que de algunos de los autores, como Francisco de la Garza, cuando habla de lo que es un ingreso, señala aquellas cantidades especialmente o generalmente en dinero que percibe el Estado por parte de los contribuyentes y que de acuerdo con el artículo 31, fracción cuarta, hemos hablado ya que ese ingreso que es obligado para quienes, para los mexicanos, debe ser proporcional y equitativo. Sin embargo, es importante aclarar que de acuerdo con el autor que estoy mencionando, para él y para la mayor parte de los doctrinarios, los ingresos se subdividen en dos grandes bloques, los ingresos tributarios y los que no son tributarios. Y aquí sería importante decir a qué se debe que hablemos de una subclasificación del ingreso. Es importante, de acuerdo con Sergio Francisco de la Garza, que esta clasificación se origina a partir de lo que marca una de las principales leyes que rigen a los ingresos en México, que es la Ley de Ingresos Federal, que ya habíamos comentado, quién elabora el proyecto y quién debe aprobarla y todo el proceso legislativo que debe seguir. De esta manera, de esta Ley de Ingresos Federal, podemos decir que los ingresos se subdividen en estos dos grandes bloques que acabo de mencionar, tributarios y los que no son tributarios. ¿Cómo poder decir cuáles son los ingresos tributarios? Son aquellos, ¿verdad? Ingresos que obtiene el Estado por parte de la recaudación impositiva, imperativa, que tiene el Estado por encima del contribuyente. Aquí hemos hablado que el artículo 31, fracción cuarta, menciona que esas contribuciones, esos impuestos, son una obligación del contribuyente, no es algo que quiera el contribuyente hacer o dejar de hacer, es una imposición. Entonces, por eso digo que a partir de nuestra Constitución, ¿verdad?, hemos hablado de esa situación imperativa. Entonces, los ingresos tributarios, recalco, son aquellos que obtiene el Estado por parte de su facultad imperativa y que no nos deja opción al contribuyente de hacerlo o dejar de hacerlo. Debes pagarlo. Entonces, una característica del ingreso tributario que es obligado. El ingreso que obtiene el Estado de ese tributo que le da el contribuyente es obligado porque así lo enuncia la Constitución y una de sus leyes más importantes secundarias, que es la Ley de Ingresos Federal. De ahí que nosotros hemos hablado que dentro de los ingresos que son tributarios, pues tenemos los impuestos, ¿verdad? Hemos hablado ya en el cuadro que yo empezaba a explicar que el impuesto, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejora y los derechos
son los ejemplos de ingresos tributarios. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, compañeros? Grupo 2610. ¿Preguntas? No, No, profesora, profesora. todo claro, ¿No? gracias. Bueno. Entonces, podemos decir, aparte de lo que estoy mencionando, las características que tienen los ingresos tributarios, aparte de que son obviamente una obligación o una facultad imperativa del Estado por encima del contribuyente, no dejándole la posibilidad, obviamente, de decidir si quiere o no pagarlo. Debes pagarlo porque está mencionado, enunciado, regulado en la propia Constitución y en una ley reglamentaria de la Constitución, como es la Ley de Ingresos Federal. Ahora bien, decimos que los ingresos tributarios, pues obviamente tienen como primera característica que son de carácter público, ¿verdad? Y ese carácter público implica precisamente esa facultad que tiene el Estado de exigirle al contribuyente que debe cubrir dicho tributo a favor del Estado para cubrir el gasto público. Esa es una primera característica de los ingresos tributarios. Son de carácter público porque están impuestos, obviamente, en esa relación de suprasubordinación en donde yo, Estado, te impongo a ti, contribuyente, tener que cubrir cierto tributo que va destinado a precisamente al gasto público. Primera característica del ingreso tributario, que es de carácter público. Número 2, ¿verdad? Es que esta prestación o ese tributo que paga el contribuyente a la autoridad, al Estado, generalmente es en dinero. Excepcionalmente puede ser en especie. Aquí es muy importante mencionar que precisamente son excepciones, es decir, cuando yo he estado al darme cuenta que un contribuyente, por ejemplo, persona moral, es decir, una empresa, está evadiendo el pago de impuestos y ha sido detectado por el SAT porque no ha cubierto ese tributo, pues automáticamente lo que hace la autoridad administrativa, que en este caso es la Secretaría de Hacienda, es hacer un embargo precautorio de que de esa empresa, antes de que la empresa empiece por debajo del agua a ir sacando toda la mercancía, toda la cuestión de maquinaria, y que el día de mañana la autoridad fiscal no tenga manera de poder garantizar el pago del tributo por parte de esa persona moral. En muchas ocasiones, cuando la empresa, pues obviamente ya no cuenta con la solvencia económica para pagar en dinero el tributo, ¿qué hace la Secretaría de Hacienda? Hace efectivamente el pago con ese aseguramiento de esos bienes que ha hecho por parte de quién, de esa facultad potestativa que le da la propia Constitución y la Ley de Ingresos Federal. Por eso dice que generalmente el pago del tributo debe ser en dinero, excepcionalmente puede hacerse en especie, pero son casos muy puntuales donde definitivamente la Secretaría de Hacienda considere que pues si la persona ya no tiene la solvencia, voy sobre el aseguramiento de los bienes de esa persona, pueda ser física o moral, para el pago del tributo. Bien, ¿alguien quiere participar? Irving, adelante, Irving, por favor. Sí. Profesora, ¿y este supuesto también podría aplicarse cuando la persona no tiene bienes inmuebles? Es que, mire, me figura un meme, bueno, una imagen que anda en las redes sociales de un señor, se nota claramente su vestimenta, por todo que es campesino, que va al registro público a tramitar un acta, pero no tiene para pagar los derechos. Ajá. Entonces él le ofrece a la persona que está ahí, que le está atendiendo, pagarle con racimos de cilantro, que es lo que él cultiva, porque no puede vender. Entonces, sé que en ese caso, pues es el pago de un derecho, pero si, por ejemplo, a ese mismo campesino se le impusiera un impuesto y no tiene para pagar, la tierra en la que cultiva no es suya, la está rentando, y lo único que tiene ahora sí que en su esfera de bienes es sus frutos, su cilantro, por así decirlo. Cabría la posibilidad de negociar con la autoridad que se le acepte esos bienes como pago, o simplemente cae se puede dar en el supuesto de que no tiene para pagar, que está en insolvencia.
Pues fíjese que en ese caso, Irving, debo decir que normalmente los embargos que yo he mencionado hace un momento en empresas, normalmente son empresas sobre todo de producción, no agrícola, sino únicamente industrial. A eso me estoy refiriendo. En ese caso, sí, Ok. el Código Fiscal Federal menciona que cuando hay un incumplimiento de un contribuyente porque se constituye en la figura de la morosidad, ese es el término fiscal que utiliza el código, precisamente dice que cuando un contribuyente no paga en tiempo o en forma el tributo, se constituye bajo precisamente bajo esa categoría de moroso. La morosidad viene a darse y precisamente la Hacienda lo que hace es pasa el tiempo, pasan los años y no me has pagado ese impuesto, como podría ser un impuesto federal, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, etcétera. Entonces, si tú has pagado ese tributo, y yo tengo la sospecha de que no lo vas a pagar, vas a desmantelar la empresa por debajo del agua en las noches, y entonces, ¿qué voy a hacer yo como acreedora? Recordemos que el impuesto, el tributo, el Estado, en este caso Hacienda, se constituye en el acreedor y la persona física o moral dueño de la empresa es el deudor. Yo, deudor contribuyente, estoy debiendo esa deuda al acreedor Estado. Y entonces, ¿qué debo hacer? Yo como acreedor debo asegurar que tu deudor no te me vas a fugar y te vas a echar a correr y yo me quedo sin ese pago de esa deuda que tú debiste haberme hecho. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues precisamente el mismo Código Fiscal Federal da esta figura que es un embargo. Primero te embargo y luego te doy el derecho de audiencia para que alegues lo que tú quieras alegar y ofrezcas las pruebas que tengas que ofrecer. Fíjese, aquí es importante, ¿verdad? Primero hay el embargo y después yo te aseguro, ¿verdad?, los bienes y luego te doy el derecho de audiencia. Eso se da normalmente en las empresas constituidas. En materia agraria no se da eso. Sin embargo, sí es importante, usted ya mencionó que los derechos, el derecho es un pago de un impuesto que yo debo pagar cuando voy y solicito ante una autoridad administrativa un trámite que me dé una constancia del acta de nacimiento, del acta de matrimonio, etcétera. Entonces, ahí es el pago que hace el contribuyente por ese servicio que le está otorgando una administrativa. Y entonces, ¿qué pasaría en el ejemplo que usted pone de esta persona que no tiene el capital para poder, obviamente, pagar esa constancia? Pues automáticamente, cuando me acerco yo a solicitar un trámite, pues cuando tengo la posibilidad económica para poder realizar el trámite. Si no lo tengo, automáticamente no me acercaría. No he visto ningún caso, ni he sabido de ningún caso en donde en esta cuestión llegue una persona humilde, como el ejemplo que usted pone, precisamente, o sin recurso económico, y le diga, yo requiero esta constancia y automáticamente no tengo dinero y yo quiero pagarte en especie. En esto, en cuestiones de trámite, como dije hace un momento, no se da, ¿sí? No se da y finalmente el pago tendría que ser en efectivo. Si usted se fija, hoy casi la mayor parte de estos trámites que son constancias, que son cuestiones de pagos por una licencia, por un permiso, ¿verdad? Por una autorización que realiza el particular frente a la autoridad administrativa, tiene que ser forzosamente en efectivo y no se habla de una cuestión en especie, Irving. Desgraciadamente, los diferentes servicios que realiza la administración de los 3 ámbitos de competencia han ido bajando en cuanto a costo, sí lo podemos entender, y no solamente en cuanto a costo, sino que yo ya puedo ir a cualquiera de estos tipos de máquinas en donde yo puedo generar mi propia constancia. Es como un cajero automático en donde usted deposita el dinero y usted ya en la pantalla le aparece qué trámite va a realizar, ¿verdad? Y ya usted pica ahí y automáticamente le está generando la constancia, es decir, ya hay estas máquinas que están ubicadas en diferentes o estratégicamente en diferentes lugares para que usted ya no tenga que ir directamente hasta la oficina principal y pueda usted accesar a ella y a que le emita dicha constancia. Esto es importante y lo digo porque cada vez la autoridad administrativa está poniendo al alcance del ciudadano
no solamente que los costos sean menores, sino también, ¿verdad?, la facilidad de no irte a formar tanto tiempo para que te dé la constancia. Esto es interesante decirlo, Irving. Y respecto de ese pues anuncio que usted ha visto, ¿verdad? Pues tengo que decirlo, sí es lamentable que haya personas con escasos recursos económicos que no puedan incluso cubrir ese pago mínimo, pero sí existe. Sin embargo, hoy en día, pues la autoridad tendría que decir, si no hay el pago, ¿verdad?, en efectivo, no te puedo yo aceptar ese cilantro o esa mercancía que tú me estés ofreciendo, porque no hay la posibilidad. Recuerde que en materia administrativa, la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Y entonces estamos mencionando que el pago debe ser forzosamente e eminentemente en dinero, ¿verdad? Excepcionalmente, y estoy poniendo el ejemplo, cuando la autoridad ha tenido que asegurar a empresas de cierta para asegurar el pago, pero lo asegura, te la puedo devolver, si tú quieres, véndela, Tapia Jiménez, si quieres, véndela, y posteriormente lo importante es que yo quiero que me pagues en dinero. Ahora, si tú quiebras, si tú ya no tienes la solvencia, entonces, ¿qué va a hacer la autoridad? Ese embargo precautorio tendrá la posibilidad de que esa mercancía, la autoridad la venda y pueda de ahí tomar el dinero para cubrir el impuesto o tributo que el contribuyente le debería de pagar. Y lo demás, regresarlo, porque no es, vuelvo a repetir, hay un embargo precautorio garantizando la deuda principal, que es el tributo que ese contribuyente debe al acreedor, que es el Estado. Uh-huh. Ok, profesora, sí me queda claro. De hecho, hasta veo un poco de la lógica de por qué esto del embargo procede pues a empresas grandes y no aplica a particulares, pues porque si la idea es garantizar el pago, pues no creo que tenga sentido realizar diligencias que al final van a costar más que el mismo pago. Exacto, muy bien, y la lógica la utiliza perfecto, Irving. Gracias. Luis Daniel, gracias adelante. A usted, profesora. Luis Daniel, adelante, por favor. Sí, maestra. Bueno, hace algunos años, recientemente me platicaba un familiar que en la región de Acambay, Estado de México, a las personas que no pagaban el impuesto predial, el gobierno municipal les amenazaba con quitarles el terreno. ¿Por qué? Porque debían ese impuesto. Incluso me comentaba, él es arquitecto, y me comentaba que a varias personas de Acambay les quitaron su terreno por no pagar el impuesto predial. Entonces mi pregunta es, ¿eso es válido o actuó arbitrariamente la autoridad municipal, maestra? Bueno, yo creo que aquí es importante decir que el impuesto predial no conlleva definitivamente a quitar la propiedad a quién, pues a su legítimo dueño, ¿no? Yo considero que aquí sí es una actitud arbitraria, una actitud, obviamente, hay un abuso de autoridad en contra del propietario y esta no sería una justificación, ¿no? Automáticamente tendría que ver una cosa, tú debes un impuesto que es obviamente, como dije, la deuda, y automáticamente yo puedo asegurar bienes que tú tienes en tu terreno, en tu casa, etcétera, y con esos bienes poder hacer un embargo para garantizar el pago de la deuda principal. En este caso, sí habría una justificación porque esas figuras de embargar ciertos bienes para asegurar el pago de la deuda principal sí está mencionado, obviamente, en las leyes fiscales, Luis Daniel. Más sin embargo, el señalar que como forma de pago automáticamente yo te puedo quitar la propiedad, el terreno. ¿Por qué? Porque el impuesto predial está residiendo o está incidiendo más bien en cuanto a que ese derecho que tú tienes sobre tu terreno, sobre tu inmueble, no está ni en ninguna de las leyes fiscales, ¿verdad?, establecida, porque recuerden que hemos hablado de las formas que tiene el Estado, los modos que tiene el Estado para hacerse de la propiedad privada. Vimos la expropiación, vimos el decomiso, la requisa, y nunca vimos que dijeran, otra forma también de adquirir la propiedad privada por parte del Estado es que él
puede, si no se paga el tributo, puede quedarse con la propiedad. No hemos hablado de esas formas de adquirir la propiedad por parte del Estado. Entonces considero que ese es un abuso de autoridad y una violación, obviamente, a las garantías del derecho de propiedad que tiene el particular. Lo que sí habla el Código Fiscal Federal, sí habla, y los códigos fiscales o financieros de cada entidad federativa, porque el municipio cobra ese impuesto, pero el impuesto predial es a nivel estatal. Así que hay un código financiero de cada entidad federativa. Y en ese código financiero nunca se dice que se pueda, que porque no pagas el tributo, la autoridad se puede quedar con tu predio, ¿no? Puede asegurar bienes que garanticen el pago del impuesto automáticamente. Entonces la gente muchas veces empieza a buscar de qué manera poder pagar el impuesto antes de que le hagan el embargo, pero de que se pueda, de que la autoridad municipal pueda quedarse con ese bien. ¿Por qué? Porque no me has pagado el impuesto. El impuesto tiene la vigencia, el pago del impuesto tiene una vigencia de 5 años. Si durante esos 5 años la autoridad no te exige el pago del impuesto, ¿qué crees? Prescribe tu derecho. Prescribe el derecho de la autoridad fiscal a que tú le pagues. Así que mucha gente pues sabe esa norma que marca los códigos financieros. Entonces, ¿qué dice? Pues dejó pasar 5 años. Si después de 5 años tú ya no me exigiste, prescribe tu derecho a exigirme el pago del impuesto, Luisa. Gracias, maestra. Y bueno, de hecho, aquí donde Sí. vivo, luego Sí. hacen programas para pagar impuesto predial atrasado y le Ajá. ponen ahí en las zonas el municipio. Le Sí. ponen, debes más de 5 años de... No, por ejemplo, ¿no? Si debes 20 años de impuesto predial, pagas solamente 5. Entonces creo que es por esa cuestión que comenta. Ajá. Exactamente. Sí. ¿Y por qué? Porque habemos muchos mexicanos, ciudadanos mexicanos, que no sabemos nuestras leyes y la ignorancia de la ley no nos exime de su cumplimiento, pero finalmente es importante esto. Por eso la autoridad dice, como no se saben, ¿verdad? Ese principio, después de 5 años, pues automáticamente prescribe mi derecho y la autoridad hace aparecer, ay, mira qué bondadosa es la autoridad, qué amable, ¿verdad? Me está desconociendo los pagos de los impuestos más allá de 5 años, ya no los tengo que pagar. ¿Y por qué? Porque está regulado precisamente en los códigos financieros. Y como dije, el Código Fiscal Federal rige en los impuestos federales, pero hay impuestos que son locales y los impuestos están contemplados en los códigos financieros de cada entidad federativa. Eso es cierto, ¿ok? Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Entonces, volvemos y regresamos, obviamente, a las características son de carácter público, ¿verdad? El pago debe hacerse generalmente en dinero, excepcionalmente en especie. Los ingresos tributarios, al ser de derecho público, o son de carácter público, deben estar enunciados en la ley. Esto implica que para que el gobierno pueda hacerle exigible a nosotros los contribuyentes el pago de estos impuestos, de estas aportaciones, de estas contribuciones de mejoras y de los derechos, deben estar contemplados en la ley, ¿verdad? Debe estar aprobada la Ley de Ingresos Federal. Es importante decir que si la Ley de Ingresos, por ejemplo, del 2021, que es el año que estamos viviendo, no hubiese sido aprobada, vamos a poner un supuesto hipotético, no hubiese sido aprobada, entonces Hacienda no habría tenido posibilidad de cobrarle a los contribuyentes el impuesto sobre la renta, el impuesto del valor agregado. ¿Por qué? Porque para que pueda ser exigible estos impuestos, tuvo que haber sido aprobada la Ley de Ingresos. Dicho contrario, que si ha sido aprobada, pues simplemente Hacienda, ¿qué crees? No me puedes cobrar ni el impuesto al valor agregado, ni el impuesto sobre la renta, pero ojo, de este año, nada más, porque la Ley de Ingresos Federal tiene una vigencia de un año, jóvenes, que empieza el 1 de enero y que termina el 31 de diciembre, ¿ok? Entonces, importante esto, si no se aprobara la ley, pues simplemente no me puedes exigir el pago de los ingresos que son considerados tributarios. ¿Y cuáles son los ingresos tributarios? Ya los dije, impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Ok. Bueno, la otra característica, la cuarta característica es
que ese impuesto, ese ingreso, esas contribuciones de mejoras, esos derechos deben obviamente tener la característica de la proporcionalidad y de la equidad. Proporcional el tributo de acuerdo a tu capacidad económica y equitativa, que todos los contribuyentes que se encuentren en el mismo supuesto fiscal se les va a cobrar el mismo porcentaje del impuesto. Características que ya habíamos mencionado que se encuentran en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Y por último, característica de los ingresos tributarios es que el pago de ese tributo es obviamente obligatoria. No hay posibilidad de que tu contribuyente puedas evadir el pago. Y por lo tanto, por eso hablamos de que aquí la misma ley, el mismo Código Fiscal, autoriza, faculta a las autoridades hacendarias, Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, a poder hacer un embargo para garantizar que el contribuyente no se vaya a dar a la fuga y no pague el tributo. Son, por lo tanto, 5 características de los ingresos tributarios. Número 1, son de carácter público. Su pago debe ser preferentemente en dinero, excepcionalmente en especie. Deben estar establecidos en la ley. El pago que se haga de ese ingreso tributario debe ser proporcional y equitativo, y su pago no es facultativo, es obligatorio. 5 características puntuales de los ingresos tributarios. Hasta aquí, ¿hay alguna punta? Hago pregunta al grupo 2610. Preguntas sobre las 5 características de los ingresos. Leslie, adelante, Leslie. Profesora, perdón, creo que puede repetirlas de forma rápida, es que se trabó mi internet y no escuché a partir del segundo. Ok, bueno, vuelvo a repetirla con mucho gusto, Leslie. 5 son las características de los ingresos tributarios. Número 1 es que los ingresos tributarios siempre van a ser de carácter público, es decir, la suprasubordinación. Yo, Estado, tengo una facultad para imponerte de manera categórica el pago del impuesto. Por eso son de derecho público. Su pago debe ser preferentemente en dinero, excepcionalmente se puede pagar en especie. Número 3, deben estar, obviamente, esos ingresos tributarios contemplados, regulados por la ley. ¿Cuál es la ley que regula los ingresos tributarios? A nivel federal es la Ley de Ingresos Federal, y también hay ley de ingresos de cada entidad federativa, eso es cierto. Cuarta característica es que el pago que haga el contribuyente de estos ingresos debe ser proporcional a su capacidad económica y equitativa. Todos aquellos contribuyentes que nos encontremos en el mismo supuesto fiscal deberemos pagar el mismo porcentaje de impuesto. Y por último, es obligatorio, no dejándole al contribuyente si quiere o no dejar, ¿verdad?, de pagarlo. Es una obligación que no puede evadir, por eso se da y se justifica el embargo que hace precautorio la Secretaría de Hacienda, para que el contribuyente no vaya a evadir dicho pago. ¿Ok, Leslie? Son 5 Sí, las profesora, características. muchísimas gracias. Ok, de nada. Bien, ¿quién más quiere preguntar? Ok, si no hay mayor pregunta, entonces vamos con los impuestos. Primero, dice Raúl Rodríguez Lobato, nos define el impuesto como la prestación en dinero, ¿verdad?, excepcionalmente en especie, que establece el Estado conforme a la ley, con carácter obligatorio. ¿A cargo de quién? A cargo de personas físicas y morales, gasto público, sin que haya, obviamente, para ellas una contraprestación, ¿verdad? O beneficio directo o inmediato. Cuando tú pagas un impuesto del valor agregado, pues no en ese momento recibes a cambio un beneficio. Sin embargo, cuando una vez se recaude todos estos ingresos, ¿verdad?, sobre todo estos impuestos del valor agregado, más adelante el Estado, ¿qué va a hacer con ese capital? Pues va a construir obras públicas, carreteras, ¿verdad?, presas hidráulicas, ¿sí?, hospitales, escuelas, centros de salud,
qué sé yo. Entonces, estás diciendo este autor, Raúl Rodríguez Lobato, que efectivamente el impuesto es el pago que hace el contribuyente, especialmente en dinero, ¿verdad? A cargo, de manera obligatoria, tanto de personas físicas como personas morales para cubrir el gasto, pero que no hay en forma inmediata un beneficio directo que tengamos. Yo pago el impuesto al valor agregado, pero no tengo a cambio un beneficio, ¿verdad? Entonces, sin embargo, a futuro, con la recaudación de este impuesto, se pagarán o se cubrirán muchas de las obras públicas que realiza el gobierno. Por lo tanto, hemos hablado que hay diferentes impuestos, ¿no? Y es importante entender que, por ejemplo, a nivel federal, ¿cuáles serían ejemplos de impuestos federales? Pues tenemos el impuesto sobre la renta. Este impuesto sobre la renta es la contribución que grava las ganancias de capital de los ciudadanos, ¿verdad? Pues mexicanos o extranjeros que residan legalmente en México, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, las agencias, sucursales, empresas extranjeras, ¿verdad? Residentes extranjeros con fuente de ingresos ubicados en México. Entonces, en este caso, todo aquel contribuyente, sea ciudadano mexicano o extranjero, que tenga una ganancia de capital como fuente su trabajo, su empresa, etcétera, y que ese ingreso sea generado en el territorio mexicano, estará obligado a pagar un impuesto sobre la renta, ¿sí? Y este es un impuesto del ámbito federal. Bien, escucho. ¿Quién quiere participar? Luis Ángel. Adelante, Luis Ángel. Luis, no lo escuchamos. Tiene apagado el micrófono. Perdón, es que se me está... Se está yendo su voz. Se escucha así como... internet. Ya. Y... Sí, dígame. no, está prendido. Está prendido, pero si quiere hacer alguna... No sé. Una pregunta, no, es que me está yendo el internet y por eso... Ok, pero quiere hacer una pregunta. Si su internet no sirve, Luis Ángel, formúlele la pregunta en el chat para que yo la lea y ahí ya evitamos esa problemática que tiene ahorita con el micrófono. ¿Alguna otra persona quiere hacer alguna pregunta sobre el impuesto sobre la renta? ¿Nadie más? ¿Nadie? Escucho. Eric, Roberto. Eric, adelante, Eric, por favor. ¿Me puede repetir, por favor, el autor de la definición que nos dio de impuesto? Ok, sí, precisamente. El impuesto es Raúl Rodríguez Lobato, que precisamente habla sobre el concepto del impuesto. Es decir, yo nunca soy de las personas que dice la maestra Irene dice, yo retomo las definiciones de autores, que en este caso son especialistas en materia fiscal. Entonces, Raúl Rodríguez Lobato sí está definiendo el impuesto como una prestación en dinero excepcionalmente siempre, que establece obviamente el Estado conforme a lo que le autoriza la ley, con carácter obligatorio, ¿a cargo de quién? Pues de personas físicas o morales, ¿verdad? Personas físicas y morales, porque puede ser cualquiera de las dos, y cuyo beneficio no hay un beneficio directo o inmediato. Un ejemplo de ello, estamos hablando, como dije hace un momento, de los ingresos, el impuesto sobre la renta, que es la contribución que grava precisamente las ganancias de capital que tengamos los ciudadanos mexicanos o extranjeros y que estemos dentro del territorio mexicano. Entonces, este impuesto sobre la renta es el beneficio económico que yo tengo si tengo constituida una empresa o estoy trabajando en mi país, ¿verdad? Sea ciudadana mexicana o extranjera, bueno, pues automáticamente de ese ingreso que yo estoy obteniendo por mi trabajo, por mi fuente de empresa o de mi fuente de un establecimiento, estoy obteniendo una ganancia, bueno, pues de esa ganancia tengo que pagar el 30%, ¿verdad? Que de ese capital se grava la tasa de gravamen que se establece del ingreso, de lo que obtenga, es el 30%, y ese 30% pues está establecido en la ley del impuesto sobre la renta, que es otro de las leyes que se manejan en materia fiscal. ¿Sí, Eric? Eric. Sí, profesora, muchas gracias. Ok.
Sí, es que yo por eso es que, ok, entonces ahí estamos mencionando precisamente estos ejemplos que yo estoy dando de los impuestos. Entonces decimos que el impuesto sobre la renta, vuelvo a repetir, aunque sea un poco reiterativa, es esa contribución que está grabando. Esa contribución es el 30% sobre las ganancias que tú, contribuyente, seas mexicano o extranjero, obtengas, siempre y cuando estés dentro del territorio mexicano. Si ese ingreso deriva de tu trabajo porque vendiste algo y adquiriste una ganancia, de eso el Estado te está grabando el 30%. ¿Dónde se encuentra el porcentaje del impuesto sobre la renta? En la ley del impuesto sobre la renta, que también es una ley secundaria que surge precisamente de la ley de ingresos federal. ¿Ok? Bueno, entonces el impuesto sobre la renta ya dijimos cuál es. Luego nos vamos al impuesto al valor agregado, IVA. ¿Qué es el IVA? El IVA es un impuesto indirecto al consumo. Es decir, cuando tú vas a algún restaurante y ese alimento ha sido procesado y se le agrega un valor, pues automáticamente por ese valor agregado a ese alimento, porque ya hubo un proceso de transformación, entonces se grava el impuesto a ese valor. Y ese impuesto al valor agregado también está regulado en la ley que lleva ese nombre. Entonces decimos que el IVA es un impuesto indirecto al consumo que hacemos, obviamente todos aquellos que vamos a adquirir un producto que ha sido ya procesado en un restaurante. Cuando tú vas y compras un producto que ya lleva una elaboración, por ejemplo, vas a una tienda a comprar un mueble y es madera, etcétera, pues la madera en sí, sin llevar ningún proceso, automáticamente, ¿verdad?, vas a tener que pagar el impuesto al valor agregado cuando esa madera ha sido transformada en un mueble. Así que cuando tú compras en una mueblería o en algún almacén un mueble, pues automáticamente estás pagando, ¿verdad?, el impuesto al valor agregado por ese proceso, esa etapa de transformación de producción que sufrió ese recurso que es la madera. Automáticamente estás pagando por ello ese impuesto. Hablamos de los alimentos, hablo de esos productos que ya llevan una transformación, es decir, todo ese proceso de producción. Y automáticamente todos aquellos que adquirimos esos productos que ya llevan una transformación o un proceso de producción, estamos obligados a tener que pagar este impuesto al valor agregado. Esto es impuesto al valor agregado, igual que el impuesto sobre la renta, son impuestos del ámbito federal, señores, del federal. Y luego tenemos el impuesto especial de producción y servicios, los IEPS, surgieron apenas, tienen pocos años, y me acuerdo que un día invité a uno de mis exalumnos que trabaja, Víctor, que trabaja en Hacienda, precisamente, a hablar de este impuesto que se generó a raíz de aquellos productos que tienen ciertamente un nivel así que como ciertos niveles económicos de la población solamente podrán adquirirlos, ¿no? Precisamente consumir aquellos productos que son obviamente alimentos a veces que no son buenos para la alimentación del mexicano y que con tal de que no se adquirieran por ciertos niveles de población, pues automáticamente se estableció este impuesto especial de producción y servicio, los IEP. Se aplica a una tasa, ¿verdad?, como una cuota específica de producción o ambos, y automáticamente equivale a gravar todas las etapas de producción y comercialización. Por ejemplo, el impuesto al tabaco, ¿sí?, es un impuesto que se grabó con ese famoso IEPS. ¿Para qué? Para que ciertas personas se vieran, obviamente, al ser un impuesto y hacer que aumentara el precio, pues mucha gente se abstuviera de comprar este tipo de producto y aminorar en cierta manera el consumo del mismo.
Lo mismo sucedió con las bebidas con alto índice de azúcar, ¿verdad? Para evitar, porque en México, pues la mala alimentación, la desnutrición, y luego comprar productos chatarra como son refresco con altas calorías, pues no beneficia automáticamente la alimentación de nosotros como mexicanos. Entonces, automáticamente se genera este impuesto de los IEPS para evitar que aminorara la compra de este tipo de productos, el tabaco, las bebidas con alto índice de calorías, entre otras. O por ejemplo, también las bebidas alcohólicas, que de alguna manera, aunque los graves como los quieras grabar, pues esto no es una cuestión de impuestos, es una cuestión de educación y de formación, que tal vez, ¿verdad?, tuvieras que trabajarla de otra manera, y pues no, desgraciadamente, a través de este tipo de impuestos, desgraciadamente no se llega a dar la disminución de la compra de este tipo de productos, como dije ya, el tabaco, las bebidas alcohólicas, o el caso puntual de las bebidas con alto índice de calorías. Los IEPS se crearon como un impuesto automáticamente para evitar o para lograr que la gente no llegara a comprar estos productos porque fueran poco accesibles a su bolsillo. Desgraciadamente esto no ha sucedido, ¿verdad? Y desgraciadamente sí encontramos que hay personas que siguen comprando, no obstante de que están siendo grabadas este tipo de productos. Entonces, estos son ejemplos, vuelvo a repetir, son ejemplos de que de impuestos federales. Lo repito, son el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial de producción y servicios, que tiene las siglas IEPS y latina E de Ernesto, P de Pedro y S de Oso. Ahí, esta información que estoy dando la voy a subir al tablón para que la tengan ustedes, pero ahorita quiero que vayan tomando el apunte, que me vayan siguiendo en la explicación que voy dando, pero también me gustaría que después lo complementaran con los, pues no le llamo apuntes, ¿no? Yo le llamo resúmenes que voy obviamente generando para que ustedes tengan la información. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Grupo 2610 de los ejemplos de los impuestos a nivel federal. Dije y recalco, federal, abogado. Y hemos dicho que dentro de los ingresos tributarios están los impuestos y que vamos a ver después las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profesora. Uh-huh. Solo Adelante. para rectificar, ¿es Sí. el ISR, el IVA, el IFS y cuál otro era? A ver, son el ISR, es el impuesto sobre la renta. El otro, el IVA, impuesto al valor agregado. Y el otro son los IEPS, que es el impuesto especial de producción y servicios. IEPS y latina EPS, IEPS, que Gracias, son profesora. los impuestos que se graban a aquellas mercancías para evitar su consumo, ¿verdad? Para subir el precio del producto y evitar, ¿verdad? En las personas el consumo de estos porque son dañinos a su salud. Ese es el objetivo. Sin embargo, dije hace un momento, como un comentario al margen, pues que nos está dando. Pero bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Entonces mañana vemos aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Los dejo hasta aquí, chicos, y los veo primeramente Dios el día de mañana. Gracias. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana, profesora. Buen día. Buen día.